Buenas tardes a todos, la comunidad internacional, a toda la América, Europa, África, a todos los continentes que están en este momento, algunos que hablan nuestra lengua, el español, y otros que se esfuerzan en francés, en inglés, en portugués. Bueno, hay mucha gente que se esfuerza por querer conocer y entender la escuela. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo hermoso y gracias por estar juntos. Es un momento bonito, es un momento maravilloso. Yo creo que el Señor está revelándonos los tiempos y oro al Padre para que la Iglesia mundial pueda tener una revelación del Leviatán como el demonio que ha estado gobernando los continentes por toda una vida. Las formas de operación del Leviatán, la estrategia del Leviatán y todo lo que el Leviatán ha estado haciendo y cómo el Leviatán es un influenciador, un engañador, un mentiroso y cómo ha engañado las naciones, la tierra, los ministerios y cómo continúa operando de una forma agresiva, de una forma violenta y cómo la iglesia ha estado dormida y la iglesia no se ha querido levantar para ser guerrera y ser una protagonista de este cambio glorioso con la invasión del reino de Dios sobre la tierra, con un lenguaje de reino, con un lenguaje agresivo. Les decía y les comentaba y les sigo comentando, esta es la escuela número 13. Pero para todos, quiero que sepan que si ustedes escuchan todo, ven algunas escuelas y no las ven todas, ustedes se van a perder el hilo de lo que realmente esto es y se van a perder la importancia que tiene esto. Leviatán es un demonio muy fuerte que está operando y que nosotros necesitamos urgentemente tener una revelación de reino para destruir. Yo les decía en anteriores escuelas que si nosotros no tenemos el lenguaje correcto, la posición correcta, el conocimiento de herencia, el propósito para la guerra, vamos a estar dando golpes al aire, vamos a estar golpeando, como agarrar un garrote y golpear los aires sin tener realmente una dirección correcta hacia dónde golpear. Entonces los demonios de las aguas son los demonios que gobiernan los continentes, son los demonios que gobiernan la tierra, son los demonios más fuertes con los que se enfrentó Jesús, con los que se enfrentaron los profetas de la antigüedad, con los que nos estamos enfrentando nosotros ahora. Entendiendo también que la Babilonia es la atmósfera o son las aguas de Leviatán y que la iglesia está bebiendo de las aguas de Babilonia, o sea que el Leviatán gobierna o nada en las aguas de Babilonia y la iglesia está presa en las aguas de Babilonia. Entonces, esto es tremendo. Yo quiero hablar acerca de cómo opera de la estrategia de Leviatán. Ese es el tema de esta escuela número 13, la estrategia de Leviatán, cómo él opera. Y él opera con la cultura. Él siempre va a tratar de tocar la cultura porque él sabe que la cultura es lo que gobierna un pueblo, es lo que gobierna una ciudad, es lo que gobierna una nación. Es por eso que si la iglesia no tiene la cultura del Padre, la iglesia entonces está peleando sin las herramientas correctas, sin el lenguaje correcto, sin los principios correctos y está peleando sola. Porque cuando la iglesia pelea con este gigante llamado Leviatán o con este gigante llamado Babilonia y no tiene los recursos, no tiene el lenguaje, no tiene el propósito y no tiene el conocimiento correcto, entonces estos demonios van a avanzar más, porque estos demonios se alimentan de la división, se alimentan de la confusión y se alimentan de la distracción. Entonces, cuando la iglesia está dividida, está fraccionada, está distraída con sus propias programaciones, con sus propias cosas, entonces el Leviatán toma terreno para gobernar y para hacer todo lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos mandatos bíblicos y uno de los mandatos bíblicos es en Juan capítulo 18, 36, el Señor le habló claro a aquel hombre, le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es superior. Él no dijo mi reino no es para este mundo, pero él dijo mi reino no es de este mundo, porque mi reino es una cultura que viene del Padre y es una cultura que va a ser establecida, que ya empezó a ser establecida, pero que va a ser establecida y concluida eternamente y para siempre. Entonces, con la cultura que nosotros tenemos que destruir al Leviatán, a la serpiente, al dragón, al cocodrilo, a estos demonios de las aguas, es con el reino. Con un reino que no tiene una violencia humana, pero que tiene una violencia divina, con un reino que arremete y somete al Leviatán y a sus formas de operación. Esto solamente lo vamos a lograr en Juan capítulo 18, 36. Entonces Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, yo le daría órdenes a mis ángeles, a mi ejército de ángeles, para que entonces intervinieran en la guerra, pero esta no es una guerra de hombres, esta es una guerra de tronos, de altares, es una
una guerra cósmica, es una guerra del cosmos, es una guerra espiritual que va a ser ganada ya en la medida que la iglesia conozca posición, conozca propósito, conozca autoridad, conozca herencia y conozca para qué vino esta tierra. ¿Perfecto? Entonces, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces él nos deja claro que nosotros tenemos una cultura para hacer la guerra, solo que nosotros no nos hemos posicionado en la cultura correcta y hemos trabajado con culturas denominacionales, con culturas institucionales, con culturas ya de teología, con culturas filosóficas, y nos hemos desviado del plano original y hemos quitado los ojos del renglón, hemos quitado el dedo del renglón y hemos terminado en otros escritos, y por eso nos está costando tanto la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no es un estado de usar armas, no es un estado de usar pistolas, no es un estado de usar bombas, es un estado entonces de romper una ideología, una cultura que ha venido para distorsionar el plan y el propósito eterno de Dios para la tierra. Si nosotros utilizamos elementos de guerra o elementos proféticos o de actos proféticos como el aceite, la sal, el vino y todo esto, y nosotros no tenemos un conocimiento pleno del propósito eterno de Dios para el cual la tierra fue creada y por qué el Señor hizo todo lo que ha hecho, y por qué cuando el Señor hizo los cielos creó su trono sobre los cielos, y por qué cuando el Señor hizo la tierra creó su trono sobre la tierra, y cuando no tenemos un entendimiento claro de esto y nos colocamos a hacer la guerra espiritual, verdaderamente el enemigo se ríe de nosotros, porque una de las cosas de las cuales se alimenta el Leviatán es de la ignorancia y del orgullo. Entonces, cuando caminamos en ignorancia, lo más terrible es tener un líder ignorante y orgulloso, porque va a duplicar ignorancia y encima se cree que lo sabe todo. Y la ignorancia y el orgullo es el alimento del Leviatán y es entonces una de las excusas de Babilonia para atontar, para dividir y para fragmentar el cuerpo, para fragmentar la iglesia. Amén. Entonces, la cultura es la forma o es la estrategia más violenta que Leviatán tiene, es la cultura. Porque la cultura es todo lo complejo que incluye el conocimiento, que incluye las creencias, el arte, ¿ya? Que incluye, mira qué tremendo eso, incluye el arte, la ley, la moral, las costumbres y los hábitos y capacidades adquiridas por el ser humano. Todo esto lo va influenciando y lo va tocando el Leviatán, porque acuérdate que el Señor creó este monstruo, ¿ya? Y lo creó para que comandara las aguas, ¿sí? Pero él también se desvió del propósito eterno del Señor y perdió la imagen y perdió el propósito, perdió la esencia por lo cual fue creado. La creación verdaderamente fue caída y fue destruida y afectada cuando Luzbel se rebeló, cuando el hombre escuchó a Luzbel, escuchó a la serpiente. Ahí hubo un caos tremendo en la creación, fue un caos cósmico. Y esto es lo que aprovecha el Leviatán, ¿para qué? Para gobernar a través de sus aguas, que es Babilonia, a través de este sistema pervertido que no deja que la expansión del nombre del Señor y de su reino avancen sobre la tierra. Entonces, cada país y continente o región tiene su propia cultura influenciada por varios factores. Influenciada por las artes, por los deportes, influenciada por la cultura de organización, influenciada por la cultura popular, por la cultura en la filosofía, en la antropología, ¿ya? Entonces, todas esas cosas están gobernando la tierra, y entonces por la cultura en la antropología, por la diversidad cultural, por el multiculturalismo, y todo esto está siendo una herramienta utilizada por el Leviatán, y siempre fue utilizada por el Leviatán, pero la iglesia no se dio cuenta. Imagínate el arte popular, cómo los pueblos se expresan, y más adelante nosotros vamos a ir hablando acerca de esos temas en la guerra espiritual, y ustedes van a ir viendo cómo los pueblos expresan sus creencias, sus hábitos, sus culturas, la adoración a sus dioses, sus altares, sus formas de adoración a través de imágenes. Ustedes pueden ver las imágenes milenarias de los incas, de los mayas, de los aztecas. En algunos momentos vamos a estar mostrando algunas figuras en arcilla o en barro, copias evidentemente de algunas de estas culturas que ellos crearon y hicieron toda su arte popular, la expresaron en piezas para gobernar la tierra, y es así como el Leviatán tomó los territorios y fue tomando los territorios. Acuérdense que el Leviatán opera en las aguas, y las aguas es lo que comanda toda la tierra.
Y verdaderamente que hay una base en las aguas que se conecta con la base de los aires, porque es cósmico y afecta a la tierra de una manera tremenda, afecta en todas las áreas a la tierra. Y la iglesia ha estado envuelta en todo esto, pero la iglesia ha quitado el foco de la tierra y ha colocado los ojos en el cielo, pensando que los cielos son su destino eterno, sin darse cuenta que el Señor colocó a la iglesia para que fuera sus pies sobre la tierra y para que restaurara todo aquello que había sido caído en Adán. Esa fue realmente la idea original y ese realmente ha sido el plan perfecto de nuestro Dios, restaurar la creación a través de su iglesia. Y eso ustedes lo van a leer en algunos versículos de la Biblia, lo van a leer en Romanos 8:18, donde la creación está aguardando la manifestación de una generación que va a manifestar la vida de Dios, la vida del varón perfecto, la estatura del varón perfecto al nivel de Dios. Entonces, cuando eso sea posible, entonces los demonios de las aguas, los demonios de la tierra, los demonios de los aires van a ser humillados y van a ser destruidos por una mujer que les va a pisar la cabeza a la serpiente. Esta serpiente la representa todo este sistema de confusión mundial, todo este sistema de confusión cósmico operado por el Leviatán y operado por Babilonia, que son los demonios que están gobernando la tierra en este tiempo, y que la iglesia tiene que ser documentada y que la iglesia tiene que ser formada para aprender a hacer la guerra desde una forma más estratégica e inteligente, una guerra totalmente inteligente con un entendimiento de herencia, con un entendimiento de propósito y con un entendimiento de por qué hacer la guerra y no hacerla solo por hacerla. Perfecto. Entonces Leviatán, con todo esto, con todas estas cosas, atacó los 5 continentes y los tocó los 5 continentes y se aprovechó de todo eso y empezó a gobernar la tierra de una forma estratégica, porque el enemigo tiene estrategia, tiene agenda, ¿ya? Tiene organización, tiene orden para atacar. Sin embargo, la iglesia está fragmentada y totalmente dividida. Estamos en pequeños grupos. Y dicho sea de paso, no nos entendemos. Tenemos muchos problemas con la Santa Cena, tenemos muchos problemas con el bautismo, tenemos muchos problemas con algunos temas bíblicos y estamos fragmentados y divididos. ¿Por qué? Porque en realidad hubo una confusión y desde el nacimiento de la confusión en Babel, esa misma confusión que hubo en Babel es la misma confusión que Babel ha desatado en el cuerpo de Cristo. Aquel cuerpo que ha sido fragmentado y atacado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido el porqué de la primera venida y el porqué del retorno de nuestro Mesías, por qué vino y para qué vendrá. Todavía no lo hemos entendido y tenemos una confusión tremenda y por eso la guerra no es estratégica y no es fuerte y estamos dando tantas vueltas. Por eso necesitamos ser documentados con el reino y documentados con los demonios que están gobernando la tierra, porque estos demonios son enemigos de la cultura de Jesucristo, porque estos demonios están temblando por la llegada de un reino superior. Estos demonios están temblando porque ya descubrieron y se dieron cuenta que este reino superior está llegando para pisarlos, para humillarlos y para sacarlos del escenario y para establecer la cultura superior, que es la cultura del reino, que es la cultura del Padre sobre la tierra. Y para esto va a haber una guerra, ya está habiendo una guerra cósmica y una guerra de altares, una guerra terrible que se está moviendo y todos los demonios que se están descubriendo, que el Leviatán últimamente está manifestando con todos esos demonios orientales, occidentales y todos esos demonios de la nueva era y todos esos demonios que han venido resurgiendo en el devenir de los tiempos, y que el Leviatán está más agresivo que nunca, que Babilonia está más agresiva que nunca y la iglesia está más fragmentada y más dividida porque no han conocido ni su herencia ni las herramientas para atacar a estos demonios tremendos. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos que el Leviatán atacó los 5 continentes y tocó las 3 partes del alma, utilizó las 3 partes del alma para atacar los continentes. Número 1, utilizó las emociones y los sentimientos. Número 2, utilizó el entendimiento, que es la lógica y la razón. Y número 3, atacó o usó la voluntad de escoger y la fuerza de voluntad. Y con estas 3 cosas, él operó los continentes y atontó y trajo confusión. Pero Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades en las regiones celestes. Estos demonios de las regiones celestes obedecen y oyen la voz ya de los demonios del Leviatán, porque es una conexión cósmica. El Leviatán es una conexión cósmica
Perdón, porque él se manifiesta en el dragón de las aguas, se manifiesta en una serpiente y se manifiesta también en el dragón de los aires. Entonces, una conexión cósmica de las aguas con los aires, de la reina del mar con la reina de los aires, y entonces estos demonios se unen para tener entonces conexiones en la tierra y golpear el propósito de Dios sobre la tierra. Es por eso que necesitamos urgentemente nosotros ser una generación entendida para poder golpear los demonios de las aguas y para poder golpear los demonios de los aires de una forma estratégica, hiriendo el poderío de Leviatán, hiriendo la matriz de Leviatán y quebrando las estructuras de las tinieblas. Pero esto solamente lo va a hacer una iglesia restaurada, una iglesia que tiene visión de reino, una iglesia que no tiene una visión apostólica solamente, una iglesia que no tiene una visión profética solamente, pero una iglesia que tiene una visión de cultura de reino con una cosmovisión de cuerpo, de equipo para restaurar y equipar a los santos para la obra del ministerio y para recuperar los dominios de esta tierra y entonces oír la voz de un ángel que va a tocar la trompeta y va a gritar que los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, que ese es verdaderamente el foco de todo, que ese es verdaderamente el objetivo del Señor, el propósito eterno de Dios para la tierra y que nosotros tenemos que entenderlo. Entonces en Juan capítulo 10 dice que el ladrón viene sino para hurtar, matar, robar, destruir, mas dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida del Señor que ha venido para nosotros es en abundancia, pero el enemigo ha venido para robar, para matar, para hurtar, para destruir, porque él es un ladrón. Él es un ladrón. Entonces, en las emociones, el enemigo atacó las emociones. El Leviatán usó las emociones para entontecer, para adormecer, para matar a la iglesia y tenerla presa, tenerla adormecida. Perfecto. Y él utilizó en las emociones, atacó el miedo, atacó la sorpresa, atacó con adversión, atacó con ira, atacó con alegría también y atacó en las emociones, atacó las emociones, pero con estos demonios que atacó las emociones, estos demonios atacaron lo que es África y América. En África y América gobierna la carne, gobierna las emociones, gobierna el alma. Es por eso que en América y en África hay mucho sentimiento, pero si ustedes se dan cuenta también hay mucha brujería, hay mucho misticismo de brujería, hay mucha macumbería. Ahí es donde nace entonces la cultura de los incas, la cultura de los mayas, la cultura de los aztecas, los números, la adoración a la luna, la adoración al sol. Y entonces esos mismos demonios operando en el África. En el África la reina de las aguas, la reina del mar, los rituales de entrenamiento para ofrendarle a los hijos a las aguas, los espíritus de seducción, ya la maternidad toda ligada a la reina de las aguas en África, la fertilidad en la maternidad ligada, la maternidad ligada a la reina de las aguas. Y todas estas emociones y esta carne, la prostitución, la seducción, el cocodrilo, gobernando en la América y gobernando en el África. Y el Leviatán se aprovechó de tocar la carne, de tocar las emociones en América y en África, y por eso nosotros hemos sido tan flojos y hemos sido tan atacados por todos estos demonios. Y nuestra cultura popular es muy rica en danzas folclóricas, en bailes, ¿ya? En adoración a los demonios, en adoración a las imágenes. Ustedes se dan cuenta, las imágenes, los santos, la ignorancia religiosa opera más en el África y en la América. Y nuestros pueblos vinieron, ¿verdad? Nuestros pueblos fueron operados y influenciados y gobernados por estos demonios de las emociones, de la carne y del alma. Y entonces ustedes ven la rumba o las fiestas latinas no tienen nada que ver con las europeas, ¿ya? El calor africano y el calor de la América se parecen mucho. Los gritos, la violencia, ¿ya? El espíritu sexual, el espíritu de seducción, la música pegajosa y todos estos elementos de Babilonia y estos elementos leviatánicos que Leviatán ha arrojado a la América y a la África para parecerse. Y si ustedes se dan cuenta, América y África se parecen mucho porque fueron colonizados y tuvieron un contexto y una historia cultural de esclavitud. Estos demonios nacen entonces del Leviatán y nacen de la Babilonia, y estos demonios tienen que ser atacados, pero la iglesia no ha tenido este entendimiento de Leviatán y por eso hemos estado trabajando al aire, hemos estado golpeando a estos demonios al aire. O sea, perdón, no los hemos estado golpeando porque no hemos conocido su forma de operación, no hemos desvelado sus estrategias satánicas, pero este es el tiempo de hacerlo.
Perfecto. Entonces con las emociones opera en África y América y opera con la carne y el alma. Y son los dos continentes que agarra para destruirlos. Y es ahí donde aparece la filosofía oculta, aparece la brujería, aparece la hierbatería, aparece entonces los pactos con el diablo, aparece entonces los cadejos, aparece entonces el muki, que son los demonios de los subterráneos, los demonios que resguardan los tesoros, y empieza toda esta, ¿cómo le podríamos decir? Todo este conjunto de ideas y creencias operando, que más que mitología son verdaderamente demonios, son verdaderamente diseños de las tinieblas que han salido de la matriz de las aguas para gobernar la tierra y atontar. Y la iglesia no ha podido pelear contra eso, porque la iglesia vive más en el alma y vive más en las emociones, diciendo yo siento y yo siento. Y es por eso que en el área de la América y del África opera mucho los sueños, opera mucho las visiones, opera mucho la intuición, yo siento, me parece, lo sentí, y siempre es una mezcla de carne y de emociones, y es por eso que el Espíritu de Dios no ha podido operar, ni hemos podido atacar a este monstruo marino, a este monstruo también cósmico de los aires, que opera para atontar la iglesia y robarle el reino, y tenerla adormecida y tenerla presa. Perfecto. Entonces, con el razonamiento, 2 Corintios 10:5, ¿ya? 2 Corintios 10:5, no sé si alguien me lo puede escribir por favor ahí, 2 Corintios, llevando cautivo todo pensamiento y todo argumento a los pies del Señor. El razonamiento tiene que ser, el razonamiento solamente va a ser quebrado y va a ser destruido cuando aparece la revelación del Señor, cuando aparece la vida del Espíritu. Ahí no operan las emociones, ahí opera una vida, opera una experiencia de vida, cuando el Señor te cura de un cáncer, cuando el Señor te cura de un SIDA, cuando el Señor restaura tu hogar, cuando el Señor hace un milagro visible y físico en tu vida. El razonamiento tiene que morir, porque el doctor ya dio un dictamen, la ciencia ya dijo que no se puede hacer nada, pero entra Dios en operación. No son las emociones, no es la carne, no es el alma, es la intervención divina de Dios haciendo y operando un milagro para decirle a la razón, para decirle al alma de Leviatán que va a ser humillada y va a ser destruida por la intervención divina. Entonces el razonamiento trabaja con la lógica, con los argumentos. Esta tiene un razonamiento de argumentativo y tiene un razonamiento de lógica o causal. Y estos dos argumentos operan con el razonamiento. En la lógica de los argumentos, en el razonamiento argumentativo, es una actividad mental con actividad lingüística de argumentación. Son personas que traen argumentos porque han leído muchos libros, son bibliotecas caminando, libreros orales, es mucho razonamiento, es mucho hermetismo, es mucha filosofía. Y nos vamos a encontrar con gente que está en la iglesia denominacional, ya sea adventista, ya sea testigo de Jehová, ya sea bautista, ya sea de las asambleas. Los que menos conocimiento tienen son los pentecostales, se mueven más las emociones y la carne, ¿ya? Pero tenemos mucho razonamiento evangélico y por eso el reino no ha podido crecer y por eso Leviatán ha gobernado, porque incluso en el siglo XXI y en las aras del tercer milenio tenemos todavía ministerios y pastores y gente que no cree en la liberación, que no cree, oye esto, en la liberación, porque piensan que Jesucristo ya lo hizo. Y tenemos gente que argumenta lingüísticamente y por historias, antropología bíblica, y usan algunas cosas bíblicas para argumentar que la liberación ya no existe. Entonces eso le da terreno a Leviatán para operar, y el Leviatán sí sabe hacerlo, sabe seducir, porque es un demonio de seducción, es un demonio de confusión, es un demonio de orgullo y es un demonio de manipulación. Y él sabe cómo manipular la iglesia para tenerla tontada y para tenerla dormida. Perfecto. Y el otro razonamiento, que es el lógico causal, esta es una lógica que usa uno o más juicios para derivar la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. La lógica es el estudio de los argumentos, ¿ya? Y todos estos demonios operan y son el alimento de la serpiente. Es por eso que nosotros fuimos invadidos por estos argumentos de razonamiento de Europa, y los primeros misioneros que vinieron a la América son europeos y vinieron con un conjunto de razonamientos, y es por eso que nosotros somos el producto de una iglesia dormida, de una iglesia manipulada por la razón babilónica, por la razón de Hermes, ¿ya? Por la razón griega, por el razonamiento griego.
Es por eso que el Señor Dios tuvo que tocar la mente de Saulo para libertarlo y quitarle el razonamiento hebreo y el razonamiento griego para que él pudiera tener un entendimiento del reino y solo así poder herir al Leviatán en lo más profundo, que es el conocimiento, y herirle su orgullo y herirle su seducción. Y más adelante Pablo educa a Timoteo para también él tomar un poquito de vino por causa de sus problemas estomacales. Evidentemente había un problema estomacal, sí, pero esto podía ser una metafórica profética, una metáfora, espiritual, en donde ese vino represente la sangre del Cordero, la revelación del Cristo, la revelación del reino, donde le decía, tu casa es una casa mezclada, tu madre es judía, pero tu padre es griego, y por ser tu padre griego, tú tienes mucha mezcla con el Leviatán, tú tienes mucha mezcla con el razonamiento y el orgullo del Leviatán. Entonces, tómate un poquito de vino, o sea, métete en el espíritu para poder entonces entender la revelación del reino. Y entonces, ¿por qué Pablo le aconseja a Timoteo? Porque Pablo también viene de una casa que tiene mucho razonamiento, y entonces el reino lo intervino para revelarle los misterios del Padre, los misterios de la guerra, para humillar el conocimiento y el poderío del Leviatán en el contexto de la escuela de razonamiento, de la escuela de orgullo, de donde viene Pablo y de donde viene también Timoteo. Tremendo todo esto. La lógica es el estudio de los argumentos, y con el razonamiento opera este demonio de Leviatán, opera en Europa y en Asia. Es por eso que mientras ataca con las emociones, con la carne y con el alma, ataca a América y a África, entonces estratégicamente ataca con el razonamiento, ataca a la Europa y ataca el Asia. Y el Leviatán gobierna Europa y Asia de una manera tremenda, con razonamiento. Entonces ya esta gente no piensa con emociones, sino que piensa con la razón, y con la razón quiere tomar argumentos para debatir contra Dios, para discutir contra Dios, y entonces entra sigilosamente a la iglesia, de Europa, a la iglesia de Asia, y entonces crea argumentos para no creer en la liberación, para no creer en la guerra espiritual, para no creer en algunas herramientas de guerra que el Señor tiene para la restauración de su iglesia en estos tiempos, en esta generación. Entonces hay una guerra cósmica tremenda, hay una guerra de seducción, hay una guerra de mentira donde el Leviatán está operando. Pero entonces, 2 Corintios 10:5 nos dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derribar argumentos y destruir toda altivez, que es una herramienta de la ira y del orgullo del Leviatán, que tiene que ser quebrado, y que una generación con revelación superior se va a levantar para herir el poder del Leviatán y el poder de las tinieblas. Tenemos que tener una revelación superior para entender la operación del Leviatán en las aguas de Babilonia y en la manipulación y en la seducción en contra de la iglesia del tercer milenio, en contra de la iglesia que está colocando los pies en el día 6 y que está a punto de colocar la otra parte del pie en el día 7, donde va a venir el cumplimiento del propósito eterno sobre la tierra. Pero el enemigo no quiere todo esto, y por eso hay una guerra cósmica, guerra de altares, guerra de tronos, y hay una guerra de la simiente de las tinieblas con la simiente del reino. Y hay una guerra en el yin yang, hay un demonio del yin yang que está operando el bien y el mal. Y es verdad, está operando el bien y el mal. Entonces hay dos hijos en la matriz, está Caín y está Abel, y hay una guerra tremenda donde el enemigo no quiere que los justos se levanten para hacer la guerra contra el Leviatán. Entonces hay una guerra del mensaje de religión, del mensaje de Babilonia con el mensaje del reino. Una guerra tremenda, es una guerra de siglos, es una guerra de mucho tiempo, no es una guerra de ahora, es una guerra antigua, vieja, que tenemos que levantarnos nosotros, no con bombas, sino con ese Cristo poderoso, con ese conocimiento del reino, con ese conocimiento de nuestro enemigo, conocimiento de los demonios de las aguas, conocimiento de los demonios de los aires, conocimiento de los demonios de la tierra, del suelo, del subsuelo y del subterráneo y más abajo del inframundo. Por eso necesitamos tener ese conocimiento, y cuando tengamos ese conocimiento vamos a hacer la guerra estratégica. ¿Ya? Y no solamente vamos a subir a los montes. Hay mucha gente que sube a los montes porque todavía no han entendido que una de las fuerzas que ataca la base de las aguas con la base de los aires, y es cósmico, el Leviatán, y ese trabaja con las aguas. Cuando eso se te revele, ya no vas a ir a los montes, vas a ir a los ríos, vas a ir a los pozos, vas a ir a las fuentes, vas a ir al mar, y vas a hacer los decretos en las aguas, y vas a derribar a los demonios de las aguas. ¿Por qué? Porque Macumba y Umbanda, Yemayá, Candomblé y estos demonios africanos conocen el poder de las aguas y han repotencializado
utilizado sus poderes haciendo pactos con los demonios de las aguas. Y la iglesia no ha conocido, y es por eso que la iglesia no se le ha revelado el poder que tiene el Leviatán y no se le ha revelado el poder que ejerce el Leviatán en los continentes. Cuando se nos revele, vamos a ir a los mares, a los ríos, a las quebradas, vamos a ir a las fuentes, a los pozos, a hacer los decretos y a tumbar los poderes del Changó, los poderes de la Yemayá, los poderes de la Imayá, los poderes de la Umbanda, de la Macumba, los poderes de Candomblé, de la Pomba Chira, de las flores a las aguas, de la cultura, de los ¿cómo se llama esto? De los carnavales. ¿Por qué? Porque el Leviatán opera en febrero. Febrero es el mes de Leviatán. El Leviatán se mueve en febrero y se mueve con esas fiestas y se mueve con esos demonios de las aguas, demonios de la samba, demonios de esos ritmos movidos para seducir y para traer destrucción a la tierra. Y estos son los demonios con los que tenemos que pelear. Perfecto, pero tenemos que entender que mientras África y América han sido gobernados por las emociones y la carne de la seducción del Leviatán, Europa y Asia han sido gobernados por el razonamiento, por la lógica, por la filosofía, por la tecnología, porque Asia tiene mucha tecnología. ¿Cuánta muerte hay en Asia? ¿Por qué? Porque no hay sentimiento, todo es la mente, todo es el conocimiento, entonces no hay amor, todo es de la mente, todo es razonamiento, no hay un humanismo con una conmiseración desde el Padre, con una misericordia desde el Padre, sino que hay la misericordia es la herramienta del reino y la conmiseración es la herramienta de las tinieblas. Entonces, cuando usamos conmiseración, ya operamos con humanismo. Cuando usamos entonces la compasión, la misericordia, entonces operamos con el reino. Necesitamos herir al Leviatán y destruirlo. Pero Europa y África tienen mucha muerte, mucho joven matándose, mucha familia que no quiere tener más hijos, mucho razonamiento, mucho corazón frío. Tú vas a Europa, vas a Asia y ves que la gente está más interesada en trabajar y en hacer dinero porque son fríos, no hay calor humano, no hay abrazo, no hay amor, no hay familia. ¿Por qué? Porque ahí opera la seducción del Leviatán en el razonamiento, en la filosofía oculta, en los demonios de la francmasonería, de la masonería, en los espíritus de ideologías, en los demonios ideológicos que están operando. Y la iglesia en Europa está dormida leyendo un evangelio matutino, leyendo un evangelio entonces ritualista, leyendo un evangelio entonces repetitivo, leyendo un evangelio entonces de matutino, un evangelio como si estuvieran leyendo un himnario, como si estuvieran leyendo un periódico o un libro histórico que no tiene vida. Pero esa es la realidad de la seducción del Leviatán en la Europa y en la Asia. Entonces en Oceanía hay una mezcla de todo. En Oceanía hay una mezcla de todo, ¿ya? En Oceanía hay una mezcla de todo, porque mientras los griegos educaban la mente, los judíos educaban el espíritu. El problema es que los judíos entraron en una línea muy delicada llamada legalismo y religión. Cuando entramos en legalismo y en rito, perdemos la relación del reino, perdemos la cultura del reino y entramos en otra herramienta más de Leviatán, porque Leviatán utiliza el orgullo legalista y el orgullo de ignorancia religiosa. Y esa es la comida de Leviatán para acabar con el cuerpo de Cristo. Tremendo esto. Es muy fuerte porque realmente el Señor está revelándonos muchos misterios. Entonces, el legalismo es un demonio, ya el legalismo y el ritual. Estos son demonios muy fuertes. Necesitamos nosotros pelear contra estos demonios. Entonces, trabaja, dijimos, con el razonamiento y agarra entonces agarra a Europa y a Asia. Con las emociones y con la carne y el alma, agarra a América y a África. Pero el otro demonio con el que lo utiliza es con el legalismo y el ritual. Es otra estrategia que usa el Leviatán para gobernar, el legalismo y el ritual. El legalismo, que es una tendencia de quien interpone a todo la aplicación estricta de las leyes. El legalismo tiene legalismo ideológico, legalismo religioso, legalismo histórico, legalismo político, tiene varios legalismos. Y estos demonios del legalismo son demonios de imposición para oprimir, son yugos. Es por eso que cuando nosotros aceptamos a Cristo en legalismo o aceptamos a Cristo en religión, nosotros tenemos legalismo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en el reino, tenemos arrepentimiento genuino. Con arrepentimiento genuino tenemos herramientas para herir el orgullo y la prepotencia de Leviatán. Cuando tenemos legalismo, somos hijos de Leviatán y el Leviatán nos domina y nos controla y nos ata porque no somos amigos del buey manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, cuando hay legalismo, hay orgullo de conocimiento, hay orgullo de ignorancia, hay orgullo de religiosidad, hay orgullo de teología y de muchas cosas, y ese orgullo hace que seamos enemigos de Jesucristo y seamos patrocinadores de los argumentos de Leviatán, de los poderes de Leviatán, y es eso lo que tenemos que romper, y tenemos que unirnos como una iglesia de reino para romper, como una iglesia de guerra para arremeter contra estos demonios. Tremendo. Entonces el legalismo es ignorancia y orgullo espiritual. Oiga esto, ignorancia y orgullo espiritual. Y el legalismo opera mucho ya en comunidades extremas, opera mucho en los judíos, opera mucho en los musulmanes, opera mucho en los pentecostales, opera mucho en toda forma de culto cerrada, en toda forma de culto que cree que tiene la verdad. Pero nosotros no somos un equipito aquí y un equipito allá. Nosotros somos la grande familia universal de Dios. Nosotros somos el grande cuerpo de Dios. Nosotros somos la boca del Señor. Entonces deberíamos de unirnos desde Cristo y desde Cristo atacar el Leviatán, atacar el orgullo, atacar la división, atacar la ignorancia, atacar todas esas formas religiosas que están oprimiendo la tierra, y entonces vamos a hacer la mayor guerra de guerras, la mayor guerra de guerrillas, el mayor rompimiento. Entonces nuestra toma de lugares, entonces nuestro mapeo de lugar va a ser más efectivo. Pero ahora estamos perdiendo el tiempo porque estamos haciendo mapeos y tomas de territorio, pero no tenemos entendimiento de contra quién estamos luchando. Sí, es verdad que estamos luchando contra el diablo, contra las tinieblas, pero el diablo tiene herramientas y líneas ley llamado Leviatán, llamado Babilonia, llamado reina de los aires, llamada reina de las aguas, llamado demonios de la tierra, demonios del subterráneo, del inframundo, demonios que están gobernando en coinonía, en parcería con el Leviatán, demonios que están gobernando la tierra, que están en parcería, que están en conexión para destruir el reino sobre la tierra. Entonces la iglesia va a hacer guerra efectiva y guerra estratégica cuando conozca a su enemigo, cuando conozca herencia, cuando conozca propósito y cuando haga guerra desde el reino. Eso es lo más importante. Entonces es muy bueno que podamos entender eso. Entonces el Leviatán patrocina las emociones, patrocina el razonamiento y patrocina la religión para que el hombre destruya hombres, porque la idea de Leviatán es darle armas a los hombres para que los hombres maten hombres. La idea de Dios es traer su reino, porque nuestros enemigos no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, pero el enemigo quiere que nos ataquemos, que esta denominación ataque la doctrina de la otra denominación, que este pastor ataque al otro pastor, que este profeta ataque al otro profeta, porque es la estrategia de la grande confusión universal, del grande colapso universal de Leviatán, para poder tomar control. Y mientras nosotros nos atacamos por cuestiones de doctrinas, o de ideología, entonces él avanza para poseer la tierra. ¿Y para qué? Para destruir la vida, porque el Leviatán odia la vida, odia la revelación, odia la creación y quiere matar todo lo que huele a Cristo, todo lo que huele a Dios. Es un anticristo. El anticristo está consagrado a destruir todo lo que huele a Cristo. Entonces nosotros somos la generación que se tiene que levantar para destruir y para derribar, pero si nosotros no tenemos conocimiento de cómo opera Leviatán, vamos a terminar siendo patrocinadores de la doctrina de Leviatán. ¿Y cuál es la doctrina de Leviatán? Entonces Babilonia, entonces este sistema que nos sirve, este sistema que opera y que gobierna. Es por eso que nuestra guerra espiritual no ha funcionado, es por eso que estamos en división, es por eso que nos atacamos unos a otros, es por eso que todo el mundo compite a ver quién tiene el mejor carro, la mejor casa, la iglesia más grande, quién es más ungido, quién avanza más. Y mientras estamos en esta pelea de niños, que es la idea de la serpiente, que es la idea de la confusión, que es la idea del engaño universal, entonces él avanza para poseer la tierra. Y es por eso que cada día menos tenemos propiedades, cada día menos tenemos locales de reunión grande, cada día menos tenemos influencia.
Nosotros fuimos creados para ser influenciadores en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. Ser influenciadores. Es por eso que hubo una mujer que su padre le dio entonces, ¿qué? Le dio las fuentes de arriba y le dio las fuentes de abajo. Cuando tú tienes las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, tú gobiernas todo. Porque desde arriba se gobierna todo lo que está abajo. Pero desde abajo también lo que está abajo afecta mucho a lo que está arriba. Porque si lo que está abajo, que es la base, está golpeando, llega un momento que lo de arriba puede entrar en colapso. Es por eso que el Padre está esperando la restauración de la tierra, de la base, para que la adoración de la tierra se junte con la adoración del cielo y para que la escalera de Jacob que unió el cielo con la tierra sea real, para que ángeles suban y ángeles bajen. Ahora, los ángeles que tienen que subir son los ángeles del Hijo y los ángeles que tienen que bajar son los ángeles del Padre. Los ángeles del Padre son los invisibles, pero los ángeles del Hijo somos nosotros. Nosotros somos los ángeles de Cristo que somos enviados. Jesucristo dijo, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nosotros somos los hijos, los ángeles del Hijo que tienen que subir a dimensiones celestiales. Entonces, cuando los ángeles del Hijo suban a dimensiones celestiales, entonces los ángeles del Padre van a bajar a las dimensiones de los hombres para que tengamos una coinonía y podamos tener armas violentas para derribar al Leviatán que gobierna las aguas, que opera los aires, que opera la tierra. Entonces, si no tenemos un conocimiento de reino, un conocimiento de guerra estratégica, no vamos a entender por qué tenemos que atacar a la reina del mar, por qué tenemos que atacar a la reina de los aires, por qué no tenemos que atacar a María. Nuestro enemigo no es María, la madre del cuerpo, nuestro enemigo es María, la impostora, María, el espíritu, el principado, que es el mismo Leviatán de los aires, o el mismo dragón de los aires, o el mismo espíritu cósmico que gobierna el cosmos, que tenemos que reprenderlo, destruirlo. ¿Cómo? Unidos como cuerpo. En división no vamos a ganar nada, porque la división es el arma de Leviatán, el orgullo es el arma de Leviatán. Cuando nos creemos superiores a otros, algunos de nosotros, cuando no entendemos una revelación del momento, de una verdad presente que Dios nos está revelando, empezamos a atacar a aquel hombre o a aquella mujer que está teniendo una revelación de la verdad presente. Esa revelación de la verdad presente no significa que Dios esté dando algo nuevo, significa que Dios está restaurando los fundamentos y restaurando los principios y restaurando algunas verdades que Babilonia empolvó, que Babilonia escondió, pero que una generación de entendidos ha entrado a las aguas de Leviatán para golpear, para pelear, porque si tú te metes a las aguas de Leviatán y no estás ungido, vas a terminar destruido por el Leviatán. Pero si tú te sumerges a las aguas de Leviatán, pero estás lleno de la vida del Cristo y tienes las herramientas de vida y de justicia, tú vas a herir el poderío del Leviatán, vas a romper su estrategia y vas a establecer la verdad del Señor sobre la tierra. Entonces, es por eso que necesitamos hacer la guerra. Entonces, al Leviatán le gusta la confusión. Le gusta la división y la distracción. Esa es la seducción que él utiliza para atontar la iglesia, para atontar el cuerpo de Cristo, para que estemos divididos y atacados los unos con los otros. Es una vergüenza que un apóstol ataque a otro apóstol. Es una vergüenza que un profeta ataque a otro profeta. Es una vergüenza que los brujos y los demonios están unidos y la iglesia está fragmentada. Pero Changó no tiene varios Changó, es uno solo. Ochun no tiene varios Ochun, es uno solo. Leviatán es uno solo que se manifiesta y opera con diferentes parceros o con diferentes colaboradores o socios en su reino de mal y de maldad. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a estarnos atacando los unos a los otros y no podemos recibir la revelación del reino porque estamos prisioneros, estamos presos, estamos amarrados? Necesitamos un rompimiento. Entonces, la mayor arma de guerra contra Leviatán es la cultura del reino. ¿Ya? Solo hay dos culturas, la de las tinieblas y la del reino. No existen más, solo hay dos culturas. Él nos aconseja el reino. Fuimos arrancados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino del Hijo. Entonces nuestro destino es estar sembrados en el reino del Hijo. Y en el reino del Hijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Perfecto. ¿Y qué fortalezas? No está hablando de muros, porque nuestra guerra no es con armas nucleares. Esa no es nuestra guerra. Esa es la guerra de los hombres. En Babilonia se utiliza la guerra de los hombres, hombre con hombre. Pero en el reino la guerra es espiritual. Espíritus tienen enemigos espíritus. Y nuestra guerra es espiritual, porque lo que está operando en este momento, o sea,
Y te lo explico. La verdadera guerra no es física. La verdadera guerra es espiritual. La guerra física, entonces, es una manifestación de la guerra espiritual. Porque demonios operan mente de hombres para que hombres odien hombres y hombres ataquen hombres. Pero cuando la iglesia sea restaurada y cuando nosotros entendamos la guerra, vamos a posicionarnos y nunca más. Entonces Isaías habla que las armas van a ser utilizadas para arreglar la tierra. Van a ser herramientas de adoración y de bendición para la tierra. Y entonces esas armas serán destruidas. Y Isaías también nos habla a nosotros que el león va a jugar con el cordero y que el niño de pecho va a jugar con el aspid. El aspid ya no será más la herramienta de Leviatán, sino que será un servidor del reino cuando todo sea restaurado. Es por eso que esta guerra es espiritual. Esta guerra no es en la carne. No funciona atacarnos y maldecirnos. Funciona entonces unirnos como cuerpo y caminar para la grande invasión del reino sobre la tierra, para la grande restauración de la tierra, para la grande gloria, la grande convocatoria universal del reino del Señor sobre la tierra. Y nosotros nos vamos a levantar entonces, porque entonces Malaquías, Miqueas 4 habla de eso. Que en aquel tiempo los montes vendrán a someterse al grande monte del Señor. Y esas armas que tienen ahora serán convertidas en armas de bendición para la tierra y no en armas de destrucción. Es por eso que la tierra, la iglesia se tiene que levantar para hacer la guerra, usar los elementos proféticos, hacer actos proféticos, vivir en obediencia, en unidad, para herir el orgullo de Leviatán que opera en África y en América con las emociones, el alma y la carne. En Europa con el razonamiento, en Europa y en Asia. Y en Oceanía es una mezcla de todos. Por eso necesitamos romper este legalismo perverso, porque los judíos son legalistas, los musulmanes son legalistas, los evangélicos son legalistas, ¿ya? Entonces también los maometanos son legalistas, la gente de Buda es legalista y cada quien es dueño de la verdad, pero la única verdad es el reino en nosotros. Es por eso que el Señor nos aconseja que el reino de Dios venga a nosotros y que nosotros busquemos el reino para que esa sea la mayor herramienta de destrucción contra el poder de Leviatán. En conclusión, si nosotros no tenemos el reino, no tenemos armas para pelear con Leviatán, no tenemos armas para pelear con Babilonia. Necesitamos el reino para pelear contra todos estos argumentos de las tinieblas. Por eso necesitamos la revelación del reino. Entonces hoy oro para que esta escuela tome forma. Oro para que los entendidos entiendan el reino. Oro para que venga revelación. Oro para que venga gloria. Hoy te activo en el nombre de nuestro Mesías Rey. Te activo para que abras los ojos y descubras a Leviatán. Te activo para que abras los ojos y descubras el reino. Para que descubras tu herencia, que es la tierra y no el cielo. Para que descubras las armas de guerra para romper el poder de Leviatán, para romper la reina del mar, para romper la reina de los aires y la reina de la tierra y todas esas réplicas de falsas reinas que van a ser derribadas cuando una generación de entendidos se levante. El ejército de la casa de Ezequiel que se levanta, la mujer de Apocalipsis capítulo 12 que se levanta, esa iglesia restaurada que avanza, ese uno solo, esa voz del uno solo a través de nosotros. Los bendigo en esta hora y los envío a ser guerreros y los envío a tener guerra. Vamos para la guerra, entrenados en la guerra para derribar los poderes de Leviatán, los poderes de Leviatán, los poderes de Babilonia, los poderes de las tinieblas y establecer al uno solo como el rey del cielo, el rey de la tierra y el rey de todo lo creado. Que el Eterno les bendiga, un besito a todos y no se pierdan por favor la escuela. Esto es con amor, es un regalo de mi corazón. Un beso a todos y estamos juntos. Gracias por ser lindos y por estar juntos. La paz del Señor, tengan un buen día. Siempre es bueno estar juntos.